Fauna. Se calcula que un 68% de la fauna silvestre disminuye en promedio por cada medio siglo. Esto a consecuencia de la mano del hombre, cambio climático, la deforestación, incendios naturales y hasta una pequeña variación en la temperatura podrían ser fatal para algunas especies, causando la extinción en algunos de ellos. Las ranas andinas es una de las más afectadas, ya que se cree que más del 50% de su territorio de ellas se perderá, dejándolo sin hábitat y sin poder adaptarse a una nueva rápidamente. El cambio de temperatura se verá reflejado en las sequías y la escasa nubosidad, además de las incontrolables plagas. El koala intenta adaptarse a este cambio climático, se alimenta de hojas de eucalipto, pero la disminución de agua en las hojas provoca la intoxicación en koalas. Los continuos aumentos de emisiones de gas de CO2 provocan la desaparición de placas de hielo en el océano, lo que disminuye la probabilidad de sobrevivencia en osos polares por falta de alimento y territorio. Hoy, más del 50% de su población ha desaparecido y a su vez el pingüino emperador necesita de lugares con hielo para su reproducción y alimento. Depende del clima frío, ya que es complicado adaptarse a otros hábitats. Otra especie afectada es la foca anillada, que cava su refugio bajo la superficie de hielo para aislarse del frío y protegerse de los depredadores. Cada vez menos crías llegan a la adolescencia y la esperanza de vida disminuye por falta de nieve y hielo. Los océanos no escapan de la realidad que el cambio climático trae. Los corales son un punto de vida, forman colonias junto a las algas, protegen las costas de la erosión, son un muro contra las olas y el 25% de las especies marinas dependen de su existencia, entre ellos el pez payaso, que se relaciona con los anémonas para su protección de los depredadores y alimentarse de sus materias fecales. Las anémonas dependen de los corales, pero estos están amenazados por el calentamiento de los mares. Si el coral desaparece, todo a su alrededor también lo hará. Finalmente tenemos a las abejas, que sin duda son clave para los ecosistemas y la alimentación de humanos. Sin embargo, su población está descendiendo por el cambio de temperatura, escasas lluvias, especies invasoras, disminución en la flora y polen. Pérdida de ecosistemas. La mano del hombre en la naturaleza y el cambio climático son las principales causas por el cual existe la pérdida de ecosistemas. Según los estudios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN ha elaborado una lista de las 10 zonas más amenazadas. Tomemos algunas como ejemplo: los arrecifes del coral del Caribe están en peligro de extinción por la explotación turística, la sobrepesca y el calentamiento global. También tenemos los bosques laminariales de Alaska, son amenazados por los vertidos contaminantes y la sobrepesca. Como también tenemos los humedales de Murray y Darling, por la explotación agrícola, como los pantanos de Sydney, lagunas de Corro, los materiales del Cabo, de gran variedad de especies de plantas. También tenemos las turberas de Renania, también acacias río Senegal. Las aves aquí están desapareciendo y la agricultura intensiva y el sobrepastoreo están acabando con la biodiversidad de esta zona. Y por último tenemos el mar de Aral, uno de los mayores desastres medioambientales ocurridos en nuestra historia reciente, como ecosistema en colapso al haber perdido su biodiversidad original, incluidas 28 especies de peces endémicos. Pérdida de la flora. Los ecosistemas pueden ser considerados como la cama de la biodiversidad, pues son albergue de muchas especies y suministradores primarios de recursos para el vivir diario del ser humano. Observar los ecosistemas es una forma de entender la realidad. En los últimos 250 años, 571 especies de plantas han desaparecido. De las principales causas de esta pérdida de la flora tenemos las actividades humanas y sobreexplotación de recursos naturales. Como consecuencia tenemos contaminación, el uso de fertilizantes, pesticidas, plástico y el vertido de desechos agrícolas ambientales. También tenemos la pérdida de como la orquídea de Sue. Su recolección, por ser tan hermosa, ha sido el principal factor de su desaparición.
También tenemos la Venus andrapamoscas, incluida en el CITES como especie vulnerable de peligro de extinción. La principal causa es la sobreexplotación humana, su comercio legal e ilegal. También tenemos al árbol carolino. Este bello árbol de flores rojas radiantes y tronco espinoso fue redescubierto en el 2001 en una pequeña zona de bosque. Actualmente hay contabilizados poco menos de 50 especies en ambiente silvestre. Estas son algunas de las muchas que están en peligro de extinción. Las plantas nos suministran agua potable, aire y alimentos. Son especies muy importantes para este mundo y actualmente se encuentran en peligro de extinción. El 20% de ellas, y lo más triste de esta situación es que las principales causantes somos nosotros mismos. Algunas de ellas son flores hermosas y que lamentablemente están a punto de desaparecer. Es necesario tomar medidas y realizar acciones decisivas para conservar y mantener la biodiversidad. En este sentido, es importante implementar planes que desarrollarán la evaluación, el estudio y la observación sistemática de la biodiversidad, como ejemplo la pérdida de ecosistemas, nuestra fauna.